escuchando Circo Volador Radio. Somos iguales Porque somos diferentes. Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas del Universus. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universus. El primer programa del segundo mes de este año que pues está costando mucho trabajo continuar, pero aquí seguimos en pie de lucha todos los que formamos parte de Circo Volador y Circo Volador Radio. Y espero que todos ustedes en sus casitas, con sus familias y en sus trabajos, pues también le estén echando todas las ganas para que pronto podamos salir de esto que tanto nos aqueja. Los medios de comunicación que tenemos aquí, ya me volaron el teléfono en cabina, pero tenemos las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, ya saben, la fanpage de este programa es Veritas de Universus, en Twitter como @Circo Volador, @Asmisael, en Instagram como Circo Volador y Lord-Asmisael. El tema de hoy es bastante interesante y de hecho es un pequeño compendio de lo que yo ya había tenido con ustedes en anteriores veces. Recuerden que hicimos un programa acerca de los campos de concentración nazis, más puntualmente de los de Dachau y los de Auschwitz. En este caso, pues vamos a ahondar un poquito en el tema del campo de Auschwitz y también en lo que pasaría ese 27 de enero de 1945, que hace pues cuestión de unos días se conmemoraron, bueno, es que realmente no sé si está propio decir conmemorar, pero bueno, un aniversario más de que llegaran las tropas rusas a liberar a los pocos prisioneros que se encontraban todavía en ese campo de concentración. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar con la información nos vamos con esta rolita? Que por cierto, las tres bandas que vamos a escuchar hoy a lo largo del programa, mientras los derechos de autor nos permitan, porque ya saben que luego me dan baje, estas tres bandas son judías, es decir, las tres son, o todos los integrantes de la banda son judíos, o la gran mayoría de ellos son judíos, y muchas de estas bandas fueron formadas ahí en Franja de Gaza o en Israel. Esta primera banda que vamos a escuchar se llama Hammer Cult, es decir, culto al martillo, bueno, un rollo así. Y esto se llama Altar of Pain, el altar del dolor. Estos Veritas de Universus, no se me muevan de donde están.
A ver quién está por acá. Quien esté viendo el programa, por favor, pónganme hola o algo para saber, porque luego no puedo ver los comentarios y no puedo saludarlos. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció la banda? La verdad es que si uno pensaría que por las distintas religiones que se profesan alrededor del mundo, realmente la música tendría que ser, digamos, suave. Esto que escuchamos es una mezcla entre... bueno, no es un poco de speed metal, tal vez death metal. Y pues yo creo que te vas para atrás, ¿no? Cuando te dicen, güey, son judíos, es una banda judía que toca heavy metal y... está bastante chido. De hecho, hace unos programas tuvimos también la oportunidad de tocar de tocar, sí, güey, como si yo estuviera en un grupo. De poner una rola de un grupo que es extraño porque una tercera parte de la agrupación es judía, la otra tercera parte es cristiana y la otra tercera parte es musulmana. Y los tres se unieron para formar una banda y está bastante chido el rollo. Pero bueno, retomando el tema de hoy. Les comentaba que aquel 27 de enero de 1945 fue un día especialmente frío. Eran casi las 3 de la tarde cuando una avanzada de la 332ª División de Infantería del ejército moscovita, es decir, ruso, se topaba con una enorme reja, donde en lo alto de esta reja, con letras de acero, se podía leer Albeit March Free. El trabajo los hará libres. Y era la leyenda que, como si fuera la historia dantesca del infierno, abandona toda esperanza quien cruce estas puertas. Ante estas rejas se abrió a sus ojos el mayor campo de exterminio construido por los nazis que se encontraba en Polonia, el campo de Auschwitz. Aquella fecha quedaría inmortalizada en la memoria mundial e incluso ahora se le designó un día en específico como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, no solamente las víctimas de este campo de Auschwitz. Auschwitz se dice que es un campo, pero realmente hoy todavía prevalece gran parte de la estructura de este complejo. Y estaba partido en 3 pedazos. El primero, que era Auschwitz I, que es el campo original. Después estaba Auschwitz II o Birkenau, que era el campo de concentración y exterminio. Bueno, se supone que era eso. Realmente hay un gran mito alrededor de eso, pero eso ya lo abordamos en un programa anterior. Y finalmente estaba Auschwitz III Monowitz, que era el campo de trabajo, además de otros llamados campos satélites. Cuando los soviéticos hicieron su entrada ahí, la mayoría de los guardias del régimen nazi habían huido, pues ya sabían que los rusos se acercaban y que no había manera en que les pudieran hacer frente. Anticipándose a las consecuencias que traería el encontrar el ejército rojo o los aliados, deciden huir. Esta llegada de esta pequeña avanzada del 332ª División de Infantería estaba en una operación llamada Operación Bagration o Bagration. Esta operación pues básicamente se hizo para liberar las pequeñas ciudades de Polonia, pero específicamente de los campos de concentración del régimen nazis. Cuando llegan estos rusos y empiezan a dar ¿cómo decirlo? Pues el informe de batalla de lo que están viendo ahí, no pueden creer lo que sus ojos ven. Es decir, cuando se abren las rejas y entran las tanquetas, los jeeps, la avanzada a pie, de repente dicen que empiezan a ver muertos caminando, gente que eran más huesos que piel y carne, y que se les lanzaban a los pies pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que los sacaran de ahí, e incluso muchos agradeciéndoles. Hay muchos testimonios de soldados. Uno de ellos dice lo siguiente: yo estuve en Auschwitz, vi todo con mis propios ojos. Te amo ahora más, por favor no pierdas la calma,
esto no va a volver a pasar, mamá. Nosotros nos vamos a asegurar de ello. Ese es un telegrama que le enviaría un soldado ruso a su madre, obviamente en Rusia, donde le cuenta, pues no realmente los horrores que vivió ahí, pero sí, la verdad es que las fotografías y los informes, incluso videos, porque hay videos originales de cuando se abren estos campos de concentración, le dan la vuelta al mundo en cuestión de días, bueno, días y semanas. Y pues realmente lo que se ve en esas imágenes queda... Creo que no hay palabras para describir el hecho de que los soldados dijeran eran muertos vivientes, muertos que se acercaban a nosotros y que nos pedían ayuda. Para cuando ya la gran mayoría de soldados entraron en Auschwitz, además de esa imagen de personas esqueléticas, semidesnudas, muertas en vida, lo recibiría dicen ellos, un hedor insoportable. Frente a ellos estaba apilada montones de zapatos, algunas personas en condiciones infrahumanas, vagando sin rumbo, cadáveres en el suelo y niños atemorizados en barracones gritando: no somos judíos, no somos judíos, no nos maten. Hubieron muchas... miren, aquí hay un rollo con esto de Auschwitz, porque no es que fuera algo secreto, que estaba a 20 metros bajo tierra y que el mundo no supiera. El mundo sabía que existía Auschwitz, sabía que existía Birkenau, sabía que existían otros campos, pero estaba la guerra. Es decir, había que ganar la guerra, los aliados, etc. ¿Y por qué les digo que ya se sabían? Porque hay fotografías tomadas en junio de 1944, es decir, tomadas 7 meses atrás, en donde se ve la magnitud de lo que era ese campo de Auschwitz, fotografías tomadas por rusos y por aliados, en donde muestra la magnitud de los campos, se muestra, por ejemplo, las llamadas cámaras de gas, se muestran las fosas comunes, en donde los cadáveres eran arrojados y después se les aventaban kilos y kilos de cal para tratar de despistar el olor, y después con maquinaria les pasaba la tierra encima y finalmente los tapaban. Es decir, se sabía que existían, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Creo que eso solamente lo sabrán los generales y los altos mandos de aquel tiempo. Estas fotografías de junio de 1944, por los reconocimientos de los aliados, mostraba, como les había comentado, dónde estaban, por ejemplo, las atalayas de vigilancia, donde estaban perpetrados los soldados con las ametralladoras, en donde estaban también las perreras, porque muchas partes del campo de Auschwitz, como otros campos de concentración o de exterminio nazi o de trabajo forzado, eran pues cuidadas por perros. Al momento de que algún prisionero trataba de escapar, pues en lugar de dispararle o de perseguirlo, soltaban a los perros y pues ya se imaginarán que terminaba aquello. En ese momento que es liberado este campo de Auschwitz, en ese momento habían 2.819 almas dentro de ahí. Es decir, personas, porque almas, imagínense cuántas quedaron ahí presas. Pero para muchos la liberación llegaría tarde. Centenares de presos demasiado débiles murieron en sus camas o hacinados en los barracones. Los barracones eran donde generalmente pues pasaban la noche o una parte del tiempo. Cuando los soldados abren estos barracones, obviamente investidos con el traje militar, con armas en las manos, los prisioneros piensan que son nazis y ya obviamente en su locura de no haber comido, de estar débiles, de no dormir, de la paranoia, piensan que son nazis y que los vienen a rematar porque había que acabar con todos los judíos y todos los que estaban ahí en el campo. Este también es parte de un mito que yo en el programa anterior del campo de Auschwitz traté de desmentir con bases y con números que pueden consultar. En los campos, estos campos de concentración o de trabajos forzados, no había solamente judíos. Había, sí, judíos. Había enemigos del Estado, es decir, mismos alemanes dentro de estos campos. Había católicos, cristianos, gitanos, mormones, masones, testigos de Jehová, homosexuales, lesbianas. Es decir, todo aquello que el régimen nazi decían: tú estás en mi contra o tú eres parte del problema, pero que no lo podían eliminar tal cual, es decir, meterle un tiro en la cabeza y ya, iban a dar a estos campos de trabajos forzados o de concentración.
A los soldados les costó mucho trabajo crear un pequeño vínculo con estos pues reclusos, para que se pudieran acercar a ellos, para que dejaran que les preguntaran su nombre, para que les pudieran echar una cobija encima, para que les pudieran dar un pedazo de pan o un poco de agua. Existe el testimonio de un soldado llamado Iván Martikushkin, uno de los soldados de la avanzadilla, quien contaría: al principio había cautela por nuestra parte y por la de ellos, pero luego se dieron cuenta de quiénes éramos y empezaron a darnos la bienvenida, a mostrar que sabían que no debían temer, que no éramos guardias ni alemanes y que los íbamos a sacar de ahí. Los soldados soviéticos que llegaron al campo aquel 27 de enero de 1945 encontraron 370,000 trajes de hombre, 837,000 vestidos de mujer, 44,000 pares de zapatos y 7.7 toneladas de cabello humano. ¿Saben ustedes cuánto pesa un cabello? O sea, para tratar de magnificar esa pila de cabello humano, imagínense 7 toneladas de cabello. ¿Por qué de cabello humano? Bueno, hubo temporadas, sobre todo en las de calor, en estos campos de concentración, en donde había una infestación de piojos y de liendres. Entonces a todos los encarcelados ahí, o los cautivos, los rapaban, obviamente de la cabeza. Los hombres no podían traer barba, y tanto a hombres como a mujeres también les rapaban los genitales. Entonces de ahí es de donde viene tanto cabello y vello humano, que juntó la horrible cantidad de 7.7 toneladas. Según los cálculos de la época, estos vestidos, trajes, zapatos y cabello corresponderían a unas 140,000 personas. Como apunta el epitólogo y periodista Hermann Padinger a través de un escrito que haría, se calcula que 1.3 millones de personas fueron enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, y al menos 1.1 de ellos fueron asesinados, según los datos del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto. Este también es un número importante. No, bueno, lo dije mal. Es un dato importante, porque ustedes saben que durante todos estos años que se ha hablado del holocausto del régimen nazi, se hablaba de 6 millones de judíos. Aquí vemos que, según los cálculos de trajes, o sea, trajes es un traje sastre tal cual: pantalón, chaleco, corbata, vestidos, zapatos y el pelo humano y también vello humano. En ese momento se hicieron los cálculos que en 5 años de que llevaba de funcionamiento Auschwitz, 1.3 millones de personas llegaron ahí. De ese 1.3 millones de personas, lamentablemente 1.1 millones jamás volvió a salir. Entonces dice uno, si entraron 1.3, ¿en dónde están los otros 4.7 millones? Es donde no empieza a cuadrar. Y bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que vayamos sacando un poco más de números. Desde su apertura en 1940 hasta su liberación en 1945, como les había mencionado, fueron 5 años, y se cree o se habla de que 1.3 millones de personas murieron ahí. Era algo sistemático, en el sentido de que no era un asesinato en masa tal cual, como si fueran ejecuciones del crimen organizado o de la mafia de los años 30 en Estados Unidos. Los reos llegaban a este campo por tren. La travesía podía durar entre unas cuantas horas y a veces un día y medio. En la mayoría de las ocasiones lo hacían sin agua, sin comida y soportando temperaturas muy, muy bajas. Primo Levi, el gran pensador judío del Holocausto, que estuvo preso en Auschwitz en la tercera parte, que era la del trabajo, señalaba que Auschwitz representó la industrialización de la muerte a una escala inimaginable. La vida humana no significaba más que un número tatuado en el brazo de una persona indefensa que solo estaba a la espera de ser enviada a la ducha, donde las víctimas eran rociadas con un gas tóxico para que a continuación se fueran llevadas a hornos crematorios y desde ahí a fosas comunes. Como les comentaba, sí hubo evidencia, existe la evidencia
de este gas que se utilizaba, este Zyklon B, si no me equivoco. Hay evidencia de dónde supuestamente estaban las regaderas. Hay evidencia de que sí, efectivamente, había hornos de tipo médico. Es decir, no era cualquier horno para hacer pan, era un horno en el cual se podía reducir a un ser humano casi a cenizas. Pero conforme fue pasando el tiempo fueron cayendo estos mitos o se fueron revelando los mitos. Uno de ellos era el uso del Zyklon B para el envenenamiento. Sí, es un gas muy tóxico, pero ellos lo utilizaban, es decir, los nazis, lo utilizaron generalmente para acabar con las epidemias de piojos, de chinches y de otros alimañas. Y la otra parte de los hornos, y creo que me darán la razón porque lo estamos viviendo lamentablemente no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Esta gran epidemia de COVID-19 ya nos ha demostrado, no ahora, un año después, sino a pocos meses de que comenzó a todo lo que daba esta mortal enfermedad, que los servicios funerarios se vieron rebasados. Pero rebasados en serio, al grado en el que si hoy fallece una persona para que la puedan cremar, puede llegar a esperar estar en la morgue o en congelación, digamos, puede llegar a tardar de 6 a 8 días. Porque no hay cupo, porque no se puede ya utilizar los hornos a tantas marchas forzadas. Entonces, y estamos hablando de hornos repartidos, por ejemplo, en toda la Ciudad de México, que no son 1, ni 5, ni 10. Entonces, para que esta industria mecanizada de la muerte, de la cual se nos ha hablado durante más de 80 años, pudiera ser, los hornos que se tuvieron que haber utilizado en ese momento en Auschwitz, tendrían que haber tenido dimensiones monstruosas, es decir, dimensiones gigantescas, del tamaño prácticamente de casas. Y ahora, para alimentar esos hornos se hubiese necesitado muchísimo combustible, algo que entre 1943 y al final de la guerra, 1945, la Alemania nazi ya no tenían combustible para, por ejemplo, para los tanques, para los aviones, mucho menos iban a desviar recursos para supuestamente estos hornos. No estoy diciendo que no pasó, sí pasó, porque ahí están y existe, todavía uno puede entrar a Auschwitz y se van a encontrar con estos hornos, pero no son hornos industrializados, y ni siquiera los hornos industrializados que se tienen hoy en día y que están tratando de pues dar ese servicio funerario a todas las familias de muertos por COVID-19 se darían abasto. Imagínense en aquel tiempo. Por eso es que existieron las fosas comunes, esas fosas que les comentaba que con maquinaria se excavaban y que tenían un tiro de alrededor de 3 o 4 metros y que eran muy largas. Había unas que medían hasta 20 metros de largo y ahí los cuerpos los iban aventando uno tras otro. Pues básicamente ahí fueron a dar ese 1.1 millones de personas que entraron, pero como les comentaba, lamentablemente ya no salieron. Existen testimonios de primera mano que relatan el horror que presenciaron los soldados rusos que liberaron Auschwitz. Por ejemplo, el corresponsal de guerra Konstantin Sinovov dijo a sus editores en Moscú que su mente todavía se negaba a creer lo que había visto y les advirtió de que ellos estaban a punto de ver algo inmenso, aterrador e incomprensible. Asimismo, el coronel Grigori Elizavetsky dijo que al recordar las imágenes del campo, la sangre se me hiela solo de pensarlo. Por su parte, Anatoly Shapiro, comandante del regimiento 1085, declararía: había visto mucho en esta guerra. Había visto a gente inocente morir, gente colgada, incluyendo niños, gente quemada, pero no estaba preparado para lo que vi en Auschwitz. Yo, que había visto gente morir a diario, quedé estupefacto ante el odio indescriptible de los nazis hacia los prisioneros que se habían convertido en esqueletos. Había leído sobre el tratamiento de los nazis para con los judíos en varios folletos, pero no había nada allí sobre el tratamiento que tenían con las mujeres, los niños y los ancianos. Fue en Auschwitz donde me enteré del destino que habían sufrido todas esas personas. A lo que se refiere esto de los folletos, pues eran folletos de propaganda nazi que fueron lanzados desde aviones, en donde les decían que iban a desinfectar de esta enfermedad que era llamada judío,
y que se los iban a llevar a lugares en donde sí iban a saber lo que era el trabajo, porque los judíos, pues la mayoría de ellos eran acomodados, tenían lana, tenían empresas, tenían sus fortunas, y los que trabajaban en todos estos lugares pues eran los alemanes. La idea original de estos campos de concentración no se originó en la mente de Hitler, ni de Himmler, ni nadie que estuviese en el régimen nazi. La idea de estos campos se originó, o más bien se la piratearon, en pocas palabras, de Rusia, del camarada Stalin. Ahí existían ya unos campos que se les llamaban campos de trabajo extenuante o campos de trabajo hasta la muerte, llamados Gulash. Que esos campos estaban en Siberia, en la parte más alta allá, por donde está hundido el barco con la mamá de Hyoga de Cisne. Allá hasta Juan de la Fregada estaban y siguen existiendo estos campos de Siberia con temperaturas hasta de 40, 45, 50 grados bajo cero, y los hacían trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. Eso era el infierno en la tierra, en pocas palabras. En Alemania no existían temperaturas tan bajas como en Siberia, en Rusia, pero había otros modos de fastidiar a los prisioneros o hacerlos trabajar hasta la muerte, como por ejemplo partir rocas todo el día con un martillo o cargar grandes rocas en una carretilla de un lado a otro del campo, que esas rocas no servían para nada, pero simplemente era para cansarlos y llevarlos a un estado que terminaban exhaustos hasta la muerte. Había en algunos campos de concentración industria armamentista, en donde se hacían, por ejemplo, balas de cañón, donde se fabricaban algunas partes para los Panzers, para los tanques, los aviones para la Luftwaffe, etcétera, etcétera. Pero básicamente estos campos eran para hacer trabajar a la gente hasta morir. A eso hay que sumarle que prácticamente no les daban de comer, no los dejaban dormir porque así hacían como redadas en las madrugadas. No había mucha agua, las enfermedades estaban a la orden del día por la forma tan insalubre que se tenía, por ejemplo, las letrinas, en donde pues obviamente tenían que hacer sus necesidades. Ya estamos en la media, vamos con otra rolita. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de la banda que les había comentado, esta banda que se llama Orphaned Land, Tierra de Huérfanos. Esta rola creo que es de sus últimos sencillos, se llama All is One, todo es uno. Estamos en Veritas de Universos. Quien me está viendo por ahí, por favor, un comentario para saludarlo aquí en vivo en la transmisión. Por favor, Inger, dele play y ustedes no se me muevan.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. A ver, déjenle muevo aquí porque luego no veo los comentarios. Aún hay mucho Alguien trabajo. ponga por lo menos hola, ¿no? Para saber que los comentarios están activos. No se espanten, es que le estaba tomando tantito porque se le seca uno la garganta. Vamos a repasar un poquito los campos de concentración, porque se menciona mucho nada más el de Auschwitz-Birkenau, pero estaba también el de Treblinka, Dachau, que también es uno de los más mencionados, Buchenwald, Ravensbrück, Chelmo, Sobibor, Sachsenhausen, Madhanet. Nombre de algunos de los campos que integraban una verdadera red que atravesaba en todas direcciones la Europa ocupada por los nazis. Algunos de ellos creados simultáneamente en 1933 dentro de Alemania, más tarde tras la conferencia de Wannsee y el inicio de la llamada o lo que... La verdad es que, miren, no existieron, incluso durante los juicios de Nuremberg, no había papelería, no había algo que oficialmente lo llamara así. Esto fue propaganda tanto de los soviéticos como de los americanos de llamarle la solución final. Esta llamada solución final realmente es muy diferente a lo que en algún momento Hitler había platicado acerca de los judíos. A lo que Hitler llamaba la solución final no era exterminar a todos los judíos. Él realmente pensaba que podía treparlos a todos en barcos y irlos a echar a una isla y que se hicieran bolas entre ellos y librar prácticamente a media Europa y a Alemania de estos judíos. Esta llamada solución final supuestamente se puso en marcha a partir de 1942 hasta 1945. Es donde se dice, aunque bueno, no se dice tanto porque sí hay documentos que avalan tal cual, que a partir del 42 hasta el 45 se comienzan a llevar a cabo, mejor dicho, los asesinatos en masa dentro de estos campos. No todos, y repito porque ya lo había dicho, no todos fueron gaseados. Esto también es parte del mito que, es decir, cuando se metían a las supuestas duchas y desde arriba abrían una compuerta y dejaban caer el Zyklon B, obviamente fallecían personas porque lo aspiraban directamente y porque era un lugar totalmente cerrado. La población, como les había comentado, la población de estos campos estaba compuesta por todos los individuos y sectores de la sociedad que fueran considerados enemigos del régimen nazis. Gitanos, homosexuales, lesbianas, activistas políticos, soldados soviéticos y aliados, criminales comunes y corrientes, es decir, vaciaron las cárceles que había en Alemania y también a estos campos metieron a estos prisioneros, judíos, gitanos, testigos de Jehová, masones, etcétera, etcétera. Por una parte, esto cumplía una función de control social dentro de la propia Alemania sumergida en la Segunda Guerra Mundial. El chauvinismo belicista y la revancha frente a las condiciones humillantes del Tratado de Versalles que les fue impuesto después de la Primera Guerra Mundial harían flotar todo esto. Ahora bien, por otra parte, la producción de la llamada Guerra Rápida o la Blitzkrieg, la guerra relámpago adoptada por Hitler y por sus principales generales, pronto chocó con la realidad de una guerra que se extendería a lo largo del tiempo. A medida que se desarrolló el conflicto de la llamada Segunda Guerra Mundial, los suministros comenzaron a ser escasos, mientras en el bloque aliado aceleraba su ritmo de producción para la guerra. A partir de 1942, hacia el tramo final de la guerra, la utilización de la población prisionera como mano de obra se acentuó aún más. Aunque en realidad el grueso de la producción se llevó a cabo mediante la importación de trabajadores que eran forzados como todo el resto de la Europa ocupada por los nazis, a los que llegarían a utilizar 10 millones de personas trabajando prácticamente día y noche. Hasta los últimos meses de la guerra, cuando ya era inocultable el avance de los frentes y especialmente en el frente oriental sobre Alemania, la mayoría de los campos fueron desmantelados. Es decir, incluso cuando llegaron a Auschwitz, los mismos prisioneros de ahí dijeron que cuando los soldados se fueron, dinamitaron muchos edificios, entre ellos
las supuestas cámaras de gas. Esto lo podemos ver, no sé si ustedes hayan visto la película de La lista de Schindler. Ya en los últimos minutos de la película podemos ver cómo pues huyen los soldados y los dejan ahí a los prisioneros a su suerte hasta que llegan los rusos a salvarlos. También lo vemos, por ejemplo, en la película La vida es bella. Ya en los últimos minutos también hablan de cómo llega a este campo. De hecho, parte de la película está filmada ahí en Italia y en Auschwitz, y podemos ver cómo los soldados rusos llegan a liberar a estos prisioneros del régimen nazi. Otros campos más pequeños que el de Auschwitz, porque como ya les he comentado estaba dividido en 3, fueron desmantelados y evacuados muy rápidamente. El levantamiento en Auschwitz-Birkenau fue quizá uno de los más difundidos al haber tenido lugar en uno de los sitios más conocidos del Holocausto y estar documentado en los relatos de varios sobrevivientes. Plantea además profundas preguntas acerca de la naturaleza humana. ¿De qué forma estas personas, obligadas sistemáticamente durante meses a estar en contacto y formar parte de la maquinaria de matar que diseñaron los mentores del Holocausto, pudieron encontrar la fuerza para un último intento de rebelión? Porque hubo muchos intentos de rebelión dentro de Auschwitz, en donde decían no quiero señalar solamente judíos, decían los prisioneros: nosotros somos 50, ellos son 5, ¿sí? Pero esos 5 traen ametralladoras y cada ametralladora tiene 30 tiros. Y aún así se levantaban, se trataban de amotinar, y de esos 50 que se amotinaban mataban en el acto a 15 o 20. Y los otros, para que los prisioneros restantes se escarmentaran, eran llevados a una pared que existe todavía, que se pueden ver los impactos de bala en las paredes, en donde eran pasados por las armas, es decir, eran fusilados. Sin embargo, a este hecho, a pesar de toda su singularidad, no fue el único en su especie. Menos de un año antes, el 14 de octubre de 1943, en el campo de exterminio de Sobibór, en Polonia, unos pocos centenares de prisioneros lograron escapar, dejando incluso más de una decena de bajas entre el personal militar nazi. Este levantamiento fue comandado por el capitán soviético Alexander Pechersky, quien logró ser paradójicamente perseguido y encarcelado por el estalinismo. O sea, imagínense, la libró de un campo de concentración nazi, ayudó a que otros salieran, pero según el estalinismo era un traidor y terminó sus días en prisión. Y durante la primavera y el verano de ese mismo año, un intento frustrado de rebelión en el campo de Treblinka y la propia resistencia del gueto de Varsovia fueron otras valiosísimas páginas en esta serie de actos de resistencia de una población que, con organización casi inexistente y posibilidades materiales casi nulas, estos actos verdaderamente heroicos vinieron a apuntalar la resistencia no solamente de unas cuantas personas, sino de la humanidad frente a la barbarie. Estos sucesos cobran aún más relieve al tener en cuenta otro factor que entró en juego durante el Holocausto. Desde el mismo momento en que los prisioneros ingresaban en los Lager, esto que le llaman Lager era como una especie de filtro, hasta que eran enviados finalmente a las cámaras de gas, toda una serie de mecanismos físicos y psicológicos estaban destinados a despojarlos de toda su humanidad. Humillaciones y torturas constantes, el reemplazo del hombre por un número, el aislamiento y el sometimiento a las condiciones más duras que se pueden imaginar. Pero a pesar de ser una historia cargada de dolor, también permite valorar y poner en su lugar la voluntad de sobreponerse a las condiciones más extremas, que puede originar al desarrollo de la lucha de clases en épocas de extremos. Estos campos de concentración, como les había comentado, no eran los únicos, existieron muchos. Y no solamente campos de concentración, existían cárceles. Por ejemplo, aquí en nuestro país, yo creo que todos hemos sabido de las famosísimas Islas Marías. Esa prisión a donde eran enviados los asesinos, los violadores, o sea, lo peor de lo peor que había en ese tiempo del crimen, eran enviados a estas islas a trabajar día y noche hasta que casi morían. Hoy en día
En pleno 2021 las Islas Marías ya dejaron de ser una prisión e incluso la forma en la que operaban las Islas Marías fue bajando de nivel al grado en el que quienes purgaban una condena ahí dejaban que se llevasen a sus propias familias, les daban una casita, en el día trabajaban, es decir, en el día eran prisioneros y en el día eran esposos y eran padres para sus hijos y los niños pues crecían con sus padres sabiendo que eran prisioneros. ¿Quién no ha escuchado también de las terribles circunstancias que se vivieron en el Palacio Negro de Lecumberri aquí en la Ciudad de México? O yéndonos un poco más atrás en Lecumberri, perdón, en la prisión de Belén, que estaba también muy cerca del centro histórico. Muchas historias, y no solamente aquí en nuestro país, por ejemplo Alcatraz también no se queda atrás, y una de las prisiones más terribles, más horrendas que pudieron haber existido estaban en las Guyanas francesas, aquí en el continente americano, allá por Venezuela, entre Venezuela y, si no me equivoco, Brasil. Existía una pequeña isla que es, y se le sigue llamando así, la Isla del Diablo, en donde estaba una de las prisiones más crueles, más horrendas que se puedan imaginar, en donde los prisioneros eran sometidos a castigos, a trabajos forzados, y la regla en esa prisión de la Guyana francesa era la siguiente: si te escapas la primera vez y te atrapamos, te vamos a meter 2 años al solitario. ¿Qué era el solitario? Llamado aquí en México le llamaban el apando. El solitario era una habitación más o menos como de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho, una banca de cemento que la hacía de cama, y en la parte de arriba había unas rejas por donde los guardias vigilaban a los reos. Les daban una hogaza de pan al día, en una cubeta de madera les daban agua, que muchas veces los reos se orinaban en esa misma agua. Y si se llegaban a portar mal dentro de este solitario, les echaban unas placas de acero encima para tenerlos en total oscuridad. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que la gente empezaba a escuchar ruidos, no veían, se empezaban a volver locos. Muchos de ellos se llegaron a suicidar golpeándose una y otra vez la cabeza contra el muro hasta que se lo abrían como un coco. Y ya cuando salían del solitario, muchos de ellos ya no podían ver normalmente y quedaban ciegos de un ojo o de ambos ojos. Si salían de ese solitario y trataban de escapar y nuevamente los aprendían en la Guyana francesa, los metían 5 años en el solitario. Y si lograban escapar de ahí y se daban nuevamente a la fuga, ya no había solitario. Ahí lo que había era la guillotina. Los guillotinaban para escarnio a los demás prisioneros. Hay una película muy buena que habla de eso y que está basada en hechos reales. Se llama Papillón. Es mariposa, quiere decir mariposa, que es un reo precisamente que trae tatuado en el pecho una mariposa, y él vive en carne propia lo que fue esta prisión. Desde Francia hasta la Guyana francesa va a dar. Y así podríamos hablar todavía mucho acerca de estos lugares que han sido sedes no solamente de un encarcelamiento o sitios en donde han llevado a la gente incluso a la muerte. Siguen existiendo. Tenemos Guantánamo, por ejemplo, allá en Cuba, en donde supuestamente son para terroristas, pero también es para enemigos del Estado del régimen norteamericano. Prisiones en Brasil, en donde en los últimos años se han dado estos motines porque ya es una forma inhumana en la que se viven reos, en la que se matan entre ellos, la prostitución, las enfermedades, etc. Hay prisiones, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, en donde también prácticamente es una maquinaria de muerte, no es una prisión. Se supone que una prisión era, como lo dicen sus siglas aquí en México, un centro de rehabilitación social, el Ceferezo, pero todos sabemos que no es una escuela del crimen prácticamente. Lamentablemente no hay una rehabilitación de estas personas que pudieron haber cometido un error en su vida, y otras que ya deben 20 muertitos. Obviamente una persona que ha matado a 20 seres humanos no se va a rehabilitar por nada del mundo. Prisiones en Estados Unidos que son de confinamiento de super mega máxima seguridad, en donde los reos salen solamente una vez a la semana, 1 hora, para caminar, para que les dé el sol un ratito, y los otros 6 días de la semana con 23 horas están en un silencio absoluto.
pero creo que la manera en la que se han llegado a tratar estas prisiones, y si lo comparamos con lo que se vivió en los campos de concentración, sobre todo el de Auschwitz, pues realmente es algo espantoso, es algo para así romperse las vestiduras. Y como se dijo al final de la guerra y durante los juicios de Nuremberg, mostramos al mundo los horrores de estos campos y los horrores de la guerra para que esto nunca jamás vuelva a suceder, aunque como les he comentado sucedió todavía en otros lugares y sigue sucediendo en algunas partes del mundo, tal vez no en la misma dimensión como en Auschwitz, como en Dachau, en Buchenwald, en Ravensbrück, etcétera, etcétera, pero sigue sucediendo todo esto. Lamentablemente este día, el 27 de enero, pasa a ser un día de celebración para, entre comillas, conmemorar la liberación de Auschwitz, pero yo creo que en lugar de conmemorar debería ser un día en el cual se debería guardar más de un minuto de silencio por todas las personas que murieron ahí, que repito, no fueron 6 millones, porque incluso afuera de este campo de Auschwitz, desde que fue cerrado, se fueron colocando placas en donde decía, en este lugar murieron tantas personas, y esas placas han ido cambiando el número porque se dieron cuenta que no empataban los números. En un principio las placas decían 4 millones, después 3 millones, después 2 millones, y ahora la placa que existe ahí, si no la han quitado, dice 1.1 millones de personas entraron en algún momento en estos campos y lamentablemente perdieron la vida aquí. Los gulags del camarada Stalin allá en Rusia, y de eso sí hay una versión oficial, es decir, se tienen documentos oficiales donde no solamente es un número, como en el caso del régimen nazi, son expedientes con nombres, con fotografías de 30 millones de personas. Stalin mandó a la muerte a 30 millones de personas, igual que los nazis, opositores al régimen, cristianos católicos, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, etcétera, 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 todo lo que estaba en contra del régimen de Stalin, fueron enviados a la muerte de una manera sistemática, mecanizada y controlada, en el sentido en el que se sabe y están los registros con nombres y fotografías de 30 millones de personas. Y eso, la verdad, ya está muy, muy... Iba a decir una palabra, pero no, es horrible. O sea, imagínense, murieron si tomamos en cuenta lo que es la población actual de nuestro país, es como si de la nada, así como si Thanos chasqueara los dedos y desapareciera entre una cuarta y una quinta parte de toda la población que hay en nuestro país, desapareciera de la faz de la tierra. Así lo hizo Stalin. ¿Por qué no hay tantos datos de estos? ¿O por qué no se habla? ¿Por qué no hay tantos documentales? ¿Por qué no hay películas? ¿Por qué no se hablan en novelas, en series, etcétera de esto? Pues no se habla simplemente por negación histórica, porque han pasado ya son 75, más de 80 años de esto, y la historia sigue condenando solamente al régimen nazi. No condenan a todos aquellos que cometieron los horrores de la posguerra, sobre todo el Ejército Rojo. Se sigue vendiendo toda esta industria de satanizar y de echarle más al régimen nazi, cuando durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron aún más atrocidades de las que cometieron los nazis durante su régimen en estos campos de concentración. Se puede visitar Auschwitz actualmente, de hecho lo convirtieron en un museo. El nombre, por acá creo que tengo el nombre oficial. Este museo, están, por ejemplo, hay zapatos, hay maletas todavía, hay ropa de lo que se encontraron los aliados cuando llegaron ahí. Hay algunos papeles escritos a mano en donde la gente que estuvo ahí escribía su nombre y decía: yo me llamo así, mi padre se llama así, mis hijos se llaman así, por favor, no me olviden, etcétera. Todo esto lo pueden ver en este museo que se encuentra ahí en Auschwitz, en Polonia. Si ustedes como yo no tenemos oportunidad de poder viajar hasta allá, y menos con la pandemia,
Pueden buscar en YouTube, hay videos de gente que visita y pueden ver realmente cómo era por dentro. Alguna parte, porque ya el tiempo ha pasado, el tiempo no perdona, pero nos podemos dar una idea sobre todo de la extensión del territorio que tenían estos campos de concentración nazis en Auschwitz y en Dachau. Por mi parte, esto ha sido todo en el programa. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información. Todo esto siempre se los dejo a criterio. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, me la pueden hacer llegar aquí directamente en la transmisión del programa. Les agradezco muchísimo y también le agradezco muchísimo al ingeniero Ariel Galván, quien como siempre está pendiente de los controles, que no se meta el duendecillo y haga travesuras en la consola de audio. A todos ustedes que me escucharon, que miraron el programa, recuerden, la repetición es el día domingo en punto de las 7 de la noche. La retransmisión de este programa en unos minutitos ya está arriba aquí en el Facebook. Los voy a dejar con esta banda que también es judía. De hecho, ellos cantan un poco como metal ópera, un rollo así. Esta banda se llama Red Rose, Rosa Roja. Esta canción se llama Alone in the Night, solo en la noche. Por mi parte, esto es todo. Seguimos en semáforo rojo, por favor, sana distancia, cubrebocas, lavarse las manos. Cuídense mucho todos. Para aquellos que lamentablemente tienen un familiar hospitalizado o pasando pues esta terrible enfermedad, échenle muchas ganas, tengamos fe que vamos a seguir adelante. Hay que cuidarnos mucho. Les mando un abrazote del tamaño del mundo. Ingeniero, por favor, dele play. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita.